Saludos, somos la triada de José Aquino, Yarixa Muñoz y una servidora Dani Espinal. Estaremos hablando de la entrevista como técnica de recogida de datos. A continuación, le dejaré con mi compañero José, que le estará hablando de qué es la entrevista. Bueno, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opciones mediante una conversación que sea entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. En una entrevista se puede diferenciar de dos roles. El primero, el entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar, haciendo preguntas a su vez, de inicio y cierre a la entrevista. En el segundo, el entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todos son recíprocas, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. Su fin es recolectar determinada información u opción como guía. El entrevistado suele utilizar un formulario o esquema con preguntas. ¿En qué consiste la entrevista? Consiste en una conversación que se propone un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de la forma de un diálogo coloquial, es más una relación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto del estudio, a fin de obtener respuestas verbales a interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. La importancia de la entrevista es que es una técnica eficaz para obtener datos puntuales y relevantes. También la información que se obtiene es superior que cuando se limita a respuesta escrita. Por otro lado, su condición es oral y directa. Se puede captar los gestos, tono de voz, énfasis, entre otras cosas. También resulta ser muy importante por su flexibilidad en su estructura y puede utilizarse en diferentes tipos de investigaciones y sujetos de estudio. Su utilidad, cabe recalcar que recaba información en forma verbal a través de la pregunta al investigador o entrevistador. La entrevista se lleva a cabo cuando es necesario realizar una intervención para mejorar las condiciones de un sujeto o grupo. La entrevista cumple con la función de investigación diagnóstica. Puede también ser el caso de la entrevista de orientación vocacional, en donde el entrevistador y entrevistado establecen a partir de una relación cercana los elementos mínimos para trabajar en la línea de toma de decisiones profesionales. La entrevista desentrañar las significaciones laborales desde los sujetos permite conocer y comprender mediante la interrogación de varias dimensiones de los sujetos. De este modo, ayuda a comprender una conducta teniendo en cuenta el marco sociocultural en que las personas interpretan, piensan y elaboran sentido. ¿Cómo se aplica? Al iniciar la entrevista, al principio, la entrevista se deben dedicar unos minutos para aclarar la razón de la misma, aun cuando haya habido notificación previa. Se le debe hacer ver al entrevistado la importancia que tiene su cooperación en la realización de la auditoría. Para obtener mejores resultados de la entrevista, se deben realizar al comienzo preguntas de carácter general, cuyas respuestas permiten una visión global del tema tratado y se pueda tener la oportunidad de identificar el área o actividad en la cual se sienta más implicado el entrevistado. La entrevista más fáciles que mejor se pueden preparar y realizar son las que se llevan a cabo con personal de los niveles medios de las organizaciones. Sin embargo, es necesario entrevistar también al personal de los niveles más altos y más bajos. El entrevistador debe conocer de antemano la terminología, modismo y abreviatura utilizadas en la organización.
Durante la entrevista se debe tener en cuenta que el entrevistado reaccionará tanto a la personalidad del entrevistador como al asunto que se discuta. El entrevistado debe sentir que se le comprende y que no se le está juzgando ni criticando para mantener su motivación en el objeto de la entrevista. Es decir, que al momento de que se le esté realizando una entrevista a una determinada persona, se debe de tener en cuenta la postura del entrevistador. O sea, lo que quiere decir es que el entrevistador debe de tener ciertas facciones que le garanticen a la persona que está respondiendo esa pregunta cierta seguridad y que así pueda responder esta. La entrevista debe concentrarse en él o los temas previstos y reducirse al mínimo los comentarios y conversaciones ajenas al mismo, en cuyo caso el entrevistador debe dirigir la conversación atrayendo al entrevistado al tema principal de ser necesario. Lo que quiere decir es que cuando se hace una entrevista, o sea, no se abunda tanto, sino que se va directamente o específicamente a donde se quiere llegar. Y algunas veces se le hacen ciertas preguntas que son preguntas cerradas, a veces se le hacen, no rara vez, sino no es tan a menudo que se le hagan preguntas así para saber más o menos la opinión de la persona entrevistada. No se debe apurar la respuesta, a veces es deseable y necesario darle un tiempo razonable al entrevistado para que piense en su respuesta. Es decir, que si se le está entrevistando a una persona, no se puede, o sea, hay que darle su tiempo porque debe de pensar que la respuesta que quiere colocar o que quiere decir durante la entrevista. Es conveniente limitar al máximo las interrupciones o distracciones, tanto externas como internas, para no interferir en la concentración de ambos participantes. Por ello, a veces hay momentos en que se requiere que la entrevista se haga en un ambiente tranquilo, donde la persona entrevistada pueda enfocarse en la pregunta y poder responderla de una forma adecuada. No se debe realizar entrevista a última hora del día ni inmediatamente antes de la comida, para captar una mayor colaboración y participación del entrevistado. Diferenciar si se trata de la descripción de un hecho o de una opinión personal del entrevistado. Al finalizar la entrevista, brindar al entrevistado la oportunidad de hacer comentarios adicionales sobre los temas tratados que le permitan agregar alguna otra idea no tratada y concluir su intervención. Obtener la disposición y consentimiento del entrevistado para entrevistas posteriores, ya sean con él o que facilite nuevas entrevistas con sus funcionarios. Agregar al entrevistado su tiempo, agradecer al entrevistado su tiempo y la información aportada, recordándole de ser el caso, el suministro o envío posterior del documento o soportes adicionales que complementen los datos obtenidos durante la entrevista. ¿Con cuál instrumento se realiza la entrevista para la recogida de datos? La entrevista utiliza como instrumento el cuestionario, ya que el cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente corto. También es un instrumento que se utiliza en la entrevista para recoger datos, ya que el cuestionario se plantea una serie de preguntas para extraer determinada información de un grupo de personas o de una persona en específico que se estén entrevistando, como por ejemplo preferencias, opiniones y puntos de vista. Permite recolectar información y datos para su tabulación, clasificación, descripción y análisis en estudio o investigación. Eso ha sido todo de nuestra parte sobre la entrevista como técnica de recogida de datos. Muchas gracias.